Buenos días, chicos, nuevamente acá reunidos desde tu colegio San Antonio María Claret para iniciar una nueva mañana de las clases virtuales. Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de Ciencia y Ambiente de acuerdo al horario establecido. Quien te acompaña esta mañana, mi Rosana, y vamos a hablar de un tema nuevo, ¿no? Un tema nuevo para ti. Recién lo estamos viendo, lo hemos visto de repente, lo hemos tocado, lo hemos mencionado en un momento durante el desarrollo de los temas anteriores, pero vamos a profundizar un poquito más sobre qué es la célula. Bien, ¿no? Entendamos la célula, que es una unidad estructural, funcional, que poseemos todos los seres vivos, ¿no? Todos los organismos vivos, como seres humanos, plantas y animales, están conformados por células, células que dan función a una serie de actividades que de alguna manera forman parte de toda nuestra estructura, de todo un sistema, de todo un organismo. ¿Okay? Existen dos tipos de célula. Hay algunos seres que están formados por células, por una sola célula, y hay algunos sistemas mucho más complejos como el del ser humano, que está conformado por muchas células. Aquellos que están formados por una célula la llaman células unicelulares, ¿cierto? Porque contienen una sola célula. Acá en el ejemplo tú puedes observar, ¿no? Lo que puede ser una célula, ¿no? La vista de una célula. Van a existir tipos. Ahora vamos a ir, conforme vamos desarrollando algunos conceptos, vamos a ir identificando los tipos de célula, las formas de célula que existen como parte de la unión o como parte de la estructura funcional de todo ser vivo, ¿no? De un organismo en sí. Bien. Ahora, las células, si bien es cierto, son estructuras pequeñas, son estructuras que no lo podemos ver a simple vista porque forman parte de nuestro organismo interno, de todo un sistema, pues podemos identificar cómo es que, de qué manera se pueden ir graduando o cómo pueden estar compuestas, ¿no? Las células de nuestro cuerpo van a estar formadas por estructuras mucho más pequeñas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el átomo, que es la unidad más pequeña de una materia, ¿no? Cualquier materia, cualquier cosa que se pueda tocar. La molécula está conformada por el grupo de átomos que forman parte de una sustancia. El organelo es la estructura que determina las funciones de una célula. Y la célula en sí es la unidad más pequeña que nos va a permitir realizar diferentes funciones vitales, ¿no? Para el organismo, para un sistema. Recuerde que solo los seres vivos poseemos este tipo de células. Existen tipos, sí, pero la célula como una unidad estructural funcional de todo ser vivo solo le corresponde a las personas con vida. Por ejemplo, estamos hablando también de organismos con vida, no solamente el ser humano, ¿no? Podemos hablar de plantas, animales o también algunos seres unicelulares como algas, bacterias. Por eso los llamamos seres unicelulares, y también existe o se le da la denominación de seres pluricelulares. Quiere decir que tienen muchas células. Bien, acá tenemos, ¿no? Las clases de organismos que se van a ir presentando, ¿no es cierto? Lo que te estaba mencionando, las células unicelulares y pluricelulares. Por ejemplo, las células unicelulares, como podemos observar acá en la imagen, como algas, los hongos, las bacterias, ¿no? Son un ejemplo, células de organismos, son organismos que poseen una sola célula, ¿no? No tienen un sistema complejo de funcionamiento como lo podemos nosotros observar en el ser humano o en un animal, ¿no? Y nosotros sí, por ejemplo, poseemos diversa cantidad de células nuestro organismo, nuestro sistema está estructurado por seres o por células, perdón, pluricelulares, ¿no? Son organismos que constituyen tejidos, órganos, sistemas. Nosotros tenemos tejidos, órganos, todos sistemas que funcionan o que dan
vida al desarrollo del ser humano. Estábamos hablando en temas anteriores del sistema digestivo, sistema respiratorio, circulatorio, ¿no? Todo eso nos hace ser un ser más complejo y no podríamos hacerlo con una sola célula. Necesitaríamos de muchas células para que cumplen o nos ayuden a cumplir nuestras funciones vitales, ¿cierto? Bien, como te estaba hablando de tipos de célula, existen 2 tipos de células y se clasifican de esta manera: célula eucariota y célula procariota, ¿no? Son las células que forman parte de un organismo, de todo un sistema complejo. Bien, yo lo básico que quiero que me entiendas es que la célula es concretamente van a formar parte de una estructura, de todo un sistema, y es lo que nos va a permitir a nosotros, ¿no? Cumplir funciones vitales. Eso es en concreto, eso es lo que tienes que entender por células, de cómo están formadas, de cómo se agrupan, ya eso poco a poco, pero lo básico que tienes que entender es que es la unidad fundamental de todo ser vivo. Célula, te preguntan ¿qué es la célula? Es la unidad fundamental de todo ser vivo. Obviamente te preguntan, ¿el ser humano es un ser unicelular o pluricelular? ¿Qué somos? ¿Unicelulares o pluricelulares? Muy bien, estamos conformados por un sistema pluricelular, porque tenemos diversidad y muchas células, porque una sola no podría completar todas las funciones que nosotros desarrollamos dentro de un sistema digestivo, dentro de un sistema respiratorio, dentro de un sistema circulatorio. Bien, entonces después ya vamos a disgregar todo lo que son los tipos de células y cuál es la función básica de cada una, eucariota y procariota, y es ahí donde viene tu tarea, ¿no es cierto? Vas a desarrollar cómo es la estructura de la célula eucariota y la célula procariota, ¿no? Haces tu dibujo, obviamente todo tiene que ser ilustrado, porque en esta tareita te va a ayudar bastante la imagen y reconociendo las partes de cada una de este tipo de células. Por ejemplo, como lo puedes ver ahí, cuáles son las partes principales. En toda célula lo que sí existe, pues un nucleolo, un núcleo, ¿no? Que es la base principal. Luego podemos ver dentro de las partes de la célula eucariota el mitocondria, el nucleolo, el núcleo. Ahí lo ves de manera muy clara, muy precisa. Y en la célula procariota, nucleoide, cápsula. ¿Cuál es la diferencia entre célula eucariota y procariota? Eso es lo que yo quiero que tú me desarrolles, que tú me investigues, ¿no es cierto? Obviamente la célula, yo te doy un indicio de lo que es una célula procariota. Básicamente las vamos a encontrar en bacterias, en algas microscópicas muy pequeñas porque obviamente necesitas de instrumentos más especializados para poder observarlas. Y en la célula eucariota generalmente la diferencia que se dan entre ellas dos son los componentes o la estructura en sí, quiere decir las partes que tienen. Las células eucariotas cuentan con una variedad de organelos, ¿no? Vas a encontrar citoplasma, vas a encontrar núcleo, vas a encontrar una membrana celular, ¿no es cierto? A eso se le llaman células eucariotas, ¿no es cierto? Pueden formar organismos multicelulares o unicelulares también. Y cuentan con una variedad, como te mencionaba, de organelos que le van a permitir ciertas funciones. Bueno, esto es un alcance nada más, porque tu tarea va a ser desarrollar cuál es su estructura y de alguna manera pues obviamente señalando ahí sus partes. Esta es una imagen básica que te doy, y el dibujo también es sencillo, lo puedes dibujar, no hay problema, no es un dibujo demasiado especializado, ¿ok? Entre las dos, te doy un dato, entre la célula eucariota y la célula procariota, las células eucariotas son las más complejas, son las más completas y son las funciones que cumplen son no es que sean más importantes, pero sí mucho más complejas. Y cuando nosotros hablamos de complejidad, hablamos de cierta dificultad, ¿no es así? Bien, entonces la tarea está establecida, no te olvides, ahorita mismo ponte a desarrollar, vas a empezar a enviar